Hay algunos juegos de mesa que son competitivos y que mantienen un nivel de acción constante, un nivel de interacción agresiva, van ocurriendo muchas cosas en el juego y da esa sensación competitiva de confrontación. Mientras que hay otros juegos que son competitivos, pero que son más bien relajantes o que invitan a prestar atención a los detalles, las ilustraciones o incluso a aprender algo. Y Pradera es un excelente ejemplo de eso. Esta copia llega gracias a Asmodee Chile, muchas gracias a ellos por este envío, y es un juego que ustedes van a ver por fuera hermosísimo y por dentro es aún más hermoso. Son pinturas en acuarela, si no me equivoco, muchas cartas, una mecánica simple pero también demandante, y este nivel de competencia presente pero que no tiene esta agresividad, sino que es más bien una invitación a pasear por la pradera. Vamos a conocerlo. Pradera es un juego para 1 a 4 jugadores, donde el objetivo es alcanzar la mayor cantidad de puntaje posible al final del juego. Reglamento, muy explicado, muy detallado. No tiene tantas reglas, pero hay ciertas restricciones que es importante tenerlas claro. El seteo también, de acuerdo a la cantidad de jugadores, tiene algunas modificaciones, pero en esencia no es un juego difícil. Lo complejo va a ser tomar ciertas decisiones durante la partida, de acuerdo a cómo juntar mayor puntaje. Pero en realidad los detalles que aparecen aquí son igual de hermosos que los que aparecen en las cartas. Este detalle también es muy interesante porque es un índice de cartas. Yo en lo personal creí que aquí venía el detalle de la habilidad de cada una de las cartas, pero no es así. Aquí aparece el detalle, por ejemplo, el nombre de ciertos animales, algunos hongos incluso. Aparecen muchos detalles que podemos encontrar aquí. Algunos datos curiosos incluso. Y esto podemos irlo revisando durante el juego, al final del juego, o incluso cuando no estamos jugando, simplemente por curiosidad. Así que vamos a dejar esto a un lado. De acuerdo a la cantidad de jugadores, vamos a elegir una de estas dos tablillas que representan un campamento. Tenemos aquí, por ejemplo, para 4 jugadores, para 3 jugadores, para 2 jugadores. Y la diferencia más grande que vamos a encontrar es el número de rondas. Porque cuando jugamos de a 1, 2 o 3 se juegan 6 rondas, pero de a 4 se juegan 8 rondas. Y la otra diferencia también es la cantidad de espacios que tenemos aquí disponibles. Ahí vamos a dejar algunos símbolos, tenemos otra forma de puntuar con esto, pero ya vamos para allá. Vamos a simular una partida para 2 jugadores, así que vamos a usar esta pieza. Este es el tablero central, donde vamos a disponer siempre 16 cartas. Aquí van a ir las diferentes barajas. Hay un cambio incluso de baraja durante el juego, pero representan los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Vamos a dejarlos afuera por mientras para irles mostrando desde ya el detalle de las cartas, porque de verdad son hermosísimas. Vamos a ver ahí. Tenemos diferentes vallas, por ejemplo, diferentes animales. Aquí hay una mariposa, hay mucha información aquí dando vuelta. Y muy bonito todo, no hay ninguna carta que se repita, excepto las 4 que son las cartas iniciales, que ya les voy a mostrar. Pero vean desde ya este detalle, ahí aparecen símbolos. Símbolo de mariposa, por ejemplo, símbolo de garra, símbolo de vallas, símbolo de honguitos, de pájaro, de flor. Si se fijan, son muchos símbolos, andan de insectos por ahí. Y los van a encontrar en detalle aquí. Esta parte de aquí les va a ser mucho más útil una vez que aprendan a jugarlo, y muy probablemente en la segunda partida le van a prestar más atención, porque hay diferentes símbolos que aparecen más en ciertas barajas. Por ejemplo, aquí dice la frecuencia en la cual aparece cada uno de estos símbolos, y hay una acción que nos permite sacar ciertas cartas de ciertas barajas, entonces puede servir mucho para buscar un símbolo en particular. Estas piezas se van a entregar a cada jugador, y cuando se juega de a 4 hay una que se retira, que les muestro enseguida cuál es, pero básicamente esto es lo que nos permite retirar cartas, jugar cartas y hacer acciones especiales. Este es el indicador que nos va a marcar en qué ronda vamos. Estas piezas van a quedar a disposición de todos los jugadores. Salió una volando por allá. Pero nos van a permitir jugar cierto tipo de cartas, que son las que van con orientación horizontal, valga la redundancia, si es que suena redundante. Esta pieza es para el modo de juego en solitario, pieza de jugador inicial. Vienen algunos sobres incluso con algunas cartas y puede ser igual abierto inmediatamente o seguir las instrucciones del manual y abrirlos en cierto momento del año. Eso igual lo encontré bien interesante. Hay uno, por ejemplo, que se sugiere abrir el primer día de primavera, o sea, oficialmente mañana. Estos símbolos van a ser ubicados en el campamento que les mostraba recién. Esto se usa específicamente para el modo en solitario. Y estas son las cartas de jugador inicial, que tienen
una pradera y un símbolo de insecto, y por el reverso tienen otro tipo de suelo y otro tipo de insecto. Le entregamos una a cada jugador y esta es su carta central. Como somos 2 jugadores, dejamos 2 a mano. Ahora, ¿cómo funciona el juego? Es tan simple como jugar cartas de acuerdo a los prerequisitos que tengan esas mismas cartas. Y de acuerdo a ese prerequisito, mientras más prerequisitos tenga, suelen dar más puntaje. Y en base a eso vamos a juntar más cartas, que básicamente es el recuerdo que tuve de cuando andaba paseando por la pradera. Vamos a disponer este tablero central en primer lugar para que puedan ir viendo desde ya cómo se ve. Y yo creo que voy a ir haciendo varias modificaciones durante el video del espacio, porque vamos a usar harto espacio. El juego usa harto espacio, cada jugador va a usar harto espacio, así que vamos a hacer aquí todas las adecuaciones posibles para que se pueda ver de la mejor manera. Esto lo vamos a retirar para un lado, esto lo vamos a dejar por aquí y por acá. Perfecto. Las 3 primeras rondas las vamos a jugar con la baraja E, S y W. Y después de la tercera ronda, cuando pasemos a la cuarta, vamos a reemplazar la baraja S por la N. Entonces, aquí va la W, aquí va la S, ups, se me van. Aquí va la S, aquí va la E. Es que me quedó al revés. Y vamos a disponer aquí las cartas. En esta columna van todas las W, en estas 2 va la S y en toda esta columna va la E. Muy bien, 16 cartas ya ubicadas entonces. Aquí en el campamento, en estos cuadrados, vamos a disponer al azar uno de estos símbolos. Hay solo uno en particular que tiene un borde rojo que se sugiere dejar fuera porque es un tipo de juego un poco más avanzado y aparece en un sobre, de hecho. Vamos a dejarlo fuera, vamos a revolverlo y vamos a sacar 5. Vamos a dejar uno en cada uno. Símbolo de cerca, símbolo de mariposa, símbolo de flor, símbolo de ave y símbolo de honguitos. Ojo que hay 2 símbolos de ave distintos. Hay una como de ave salvaje y otra de ave un poco más pequeña, para que no se confundan. Porque, insisto, tiene muchos símbolos este juego. Jugador inicial va a ser el que más recientemente haya dado un paseo. Y cada jugador va a recibir una de estas piezas de camino, 5 cartas que pueden ser elegidas directamente o desde una forma un poco más aleatoria, entregar una W, 2 S, una E y una N. Así cada uno tiene 5 cartas totalmente al azar. Hay una forma en la cual se puede empezar eligiendo las cartas uno a uno, pero en realidad es mucho más rápido de esta forma y mucho más aleatorio. Así no tienen que armar y desarmar a cada rato. Lo importante es, cada jugador va a disponer de una zona de juego para 2 tipos de cartas. Las cartas verticales y las cartas horizontales. Las cartas verticales van a ser ubicadas abajo y las cartas en vertical arriba. No tienen ninguna distinción, de hecho si quieren pueden jugar las otras cartas al lado, pero es lo que sugiere el manual, que tengan 2 zonas bien delimitadas de juego. Para cartas hacia una orientación y para cartas hacia otra orientación. Y cada jugador también recibe entonces una de estas cartas y va a elegir por qué lado quiere jugar. Si por este lado o por este de acá. Vamos a dejar también a nuestro alcance nuestras piezas correspondientes que van a permitirnos hacer nuestras acciones. Que básicamente son 5 acciones por ronda representadas por las 5 flechas que aquí tenemos. ¿Y cómo funciona ahora? Vamos a retirar diferentes cartas de esta zona o vamos a realizar la acción especial de alguna de estas flechas. Tenemos de 1, de 2, de 3 y de 4, cada una con un símbolo distinto, que es una habilidad distinta, y una que no tiene número, sino más bien signo de pregunta, y un signo de pregunta en la habilidad especial, porque cuando yo la ocupe, yo elijo qué hago. Así de simple. Y estas flechas van a ir ubicadas en este sector de aquí alrededor, o en este sector de aquí alrededor, en base a lo que yo quiera hacer. ¿Cuál es mi turno? Tomo una de estas flechas y la voy a ubicar de acuerdo a la carta que yo quiera. Por ejemplo, esta me permite sacar una carta que esté a 1 de distancia de esta flecha. Por ejemplo, si la ubico aquí, saco esta carta y la llevo en mi mano, se repone automáticamente. Si quisiera, por ejemplo, esa carta, puedo jugar el 3. Entonces saco 1, 2, 3, me llevo esta carta a mi mano. Si quiero, por ejemplo, esta de acá, pero esta de aquí estaba ocupada y ahora puedo dejar esta aquí entonces y ahora saco esa. Esta quizás se repuso cuando este jugador la sacó. Ahí va a depender de cómo ustedes vayan calculando qué carta pueden sacar en base a la distancia de esto. Y siempre está la opción del signo de pregunta en caso que
quieran sacar alguna en particular pero no hayan podido por X motivo. Esa es una de las acciones. La otra posible acción es usar las acciones especiales aquí en el campamento. Y en base a la cantidad de jugadores van a haber ciertas zonas aquí bloqueadas. En este caso, como somos 2 jugadores, van a haber 2 zonas aquí bloqueadas. Que a mí me gusta taparlas con esto. Trae una pieza especial verde, pero me gusta cómo se ve así con madera. Y utilizar una de estas piezas aquí es usar la acción de abajo. Punto importante. Si yo uso la acción de arriba, que es el número de carta que voy a sacar, además puedo jugar una carta. Puedo jugar la misma que acabo de sacar o una de mi mano. Pero si ocupo la habilidad especial, no corresponde jugar carta. Es solo el uso de la habilidad especial. Habilidad especial número 1, sacar cualquier carta de las 16 que estén aquí disponibles. Habilidad número 2, sacar 2 piezas de camino. Las llevo a mi reserva porque estas me van a servir mucho para jugar las cartas que están orientadas horizontalmente. Habilidad número 3, sacar 3 cartas de alguna de las 3 barajas disponibles, elegir una, dejar las otras 2 abajo. Habilidad número 4, jugar 2 cartas directamente de mi mano y, signo de interrogación, la que yo quiera. Hay una habilidad también que son estas bancas de aquí que muy probablemente no van a usar durante el juego, pero están disponibles, que es dejar alguna de mis flechas aquí y jugar una carta directamente. Es como no robar carta, que en realidad no tiene ningún sentido no robar carta porque de hecho te pueden servir las que no creías que te servían, pero está ahí disponible en caso de. Yo creo que se ocupa más cuando se juega de a 4 jugadores porque aquí los espacios se ocupan mucho más rápido, pero esta es la alternativa. Ahora, ¿cómo juego yo cartas? Tenemos distintas formas de jugarlas y esta es quizá la parte más importante del juego. Tenemos que cumplir ciertas condiciones de algunas cartas. Por ejemplo, tenemos 5 tipos de cartas que son de terreno, que se juegan automáticamente. Esta carta de aquí, por ejemplo, yo la puedo jugar aquí al costado, siempre de alguna que ya esté. Y puedo tener un máximo de 10 cartas a los lados. No puedo superar los 10. Es difícil superarlo, pero está ese límite. Y esta carta yo la robé y se repone. Por ejemplo, puedo jugar después esta carta aquí. Y ahí voy juntando cartas de terreno. Pero algunas cartas me piden ser jugadas sobre algunos tipos de terreno o me piden tener presente cierto tipo de terreno. Supongamos que esta carta se vino para acá, esta carta se vino para acá, esta se repuso y tenemos esta carta de aquí. Por ejemplo, esta dice que debo tener un símbolo de pasto y un símbolo de oruga para yo poder jugar esta carta. Tengo el símbolo de pasto y tengo el símbolo de oruga. No hace falta que esté en la misma carta, pero debe estar presente en mi zona de juego. Y ahora yo puedo jugar esta carta sobre la verde en este caso o sobre el símbolo de oruga. Yo decido. Vamos a dejarla aquí, por ejemplo. Entonces, ahora tengo el símbolo de mariposa. Y algunas cartas me piden tener un símbolo de mariposa. Esta de aquí, por ejemplo, me pide el símbolo de árbol para poder jugarla. No tengo el símbolo de árbol. ¿Hay alguna carta que me dé el símbolo de árbol? Esta de aquí, por ejemplo. Perfecto. Entonces, un turno puedo robar esta, jugarla. Y en un siguiente turno, robar esta y jugar esta encima. Y asimismo, otras cartas me van a pedir el símbolo de honguito. Entonces yo voy a tapar ese símbolo. ¿Qué es lo importante? Una vez que ese símbolo está tapado, ya no puedo usar lo que está abajo. Y eso puede ser también un poco caótico, porque a veces hay ciertos símbolos que me sirven mucho, otros no tantos, y ahí uno va a empezar a decidir cuál tapo, cuál no tapo. Por ejemplo, esta carta de aquí, que es de reja, me pedía un árbol y una zona de hoja. Tengo la zona de hoja, aquí tenía el árbol, pero ya está tapado, así que no puedo jugarla. Tendría que buscar otra carta que tenga el símbolo de árbol y ahí poder jugarla. Otras cartas, como por ejemplo esta, me dice que puedo jugarla al lado derecho o izquierdo de un símbolo de casa. No se juega directamente sobre el símbolo de casa, sino que a los lados. Así que ahí también voy a tapar otro símbolo. Eso es más importante aún, porque el símbolo de casa y el símbolo de reja son muy relevantes, sobre todo para la parte final del juego. Así que mucho ojo con esos símbolos. Si pueden juntarlos desde el principio, se los recomiendo mucho. Otro tipo de cartas, por ejemplo, me piden 2 símbolos de un mismo tipo de terreno. Yo elijo dónde la puedo jugar, pero esa es como la principal norma de este juego. Tener ciertos requisitos de símbolo y jugarse sobre esas cartas que me ayuden a cumplir ese requisito. Esta de aquí es quizá el mejor ejemplo, porque podía jugarla sobre una o sobre otra. La puedo jugar ahí mismo. Y los símbolos de terreno nunca se pierden. Eso es muy relevante. Yo puedo tapar el símbolo de árbol, de anfibio, de insecto, lo que yo quiera, pero el símbolo de terreno jamás se va a perder. Y cada carta me entrega cierto puntaje, algunas no entregan puntaje, y ese siempre queda a la vista, para que yo pueda después sumar toda esa puntuación.
También puedo descartar 2 cartas de mi mano para poder jugar una carta de la cual no tenga uno de sus símbolos, pero debo tener al menos uno. Ahora, ¿por qué querría jugar ciertos símbolos sí y otros no? Más que nada por esto de aquí, que es el campamento. Aquí yo voy a situar 2, 3 o 4 puntos de acuerdo al orden. Empiezo con el 2, después el 3, después el 4. Cuando tenga presente en mi pradera, o en mi zona de juego mejor dicho, cartas que tengan ese símbolo y ese símbolo. Puede ser en la misma carta, porque algunas cartas traen 2 símbolos, como esta de aquí por ejemplo, pero que tenga presente en mi zona de juego una carta de reja y una carta de mariposa. O tener una carta de mariposa y una carta de flor. O carta con símbolo de flor y símbolo de ave. Y así. En este caso, por ejemplo, tengo el símbolo de aquí de honguito acá presente. Así que me interesa buscar cartas que tengan símbolo de ave. No han aparecido cartas con símbolo de ave. Ya, voy a dejarlo para después. ¿Qué otra carta me piden también? La carta de reja. Está esta de acá que me pide esa hoja, me pide un árbol. No tengo símbolo de árbol. ¿Dónde habrán cartas con símbolos de árbol? Esta no la habíamos repuesto. Ya, voy a dedicarme a buscar cartas. Puedo robar, puedo empezar a hacer acciones especiales y así. Punto importante. Si yo quiero reclamar alguna de estas, tengo que hacer mi acción especial. Cualquiera, pero, comillas, tengo que ir hacia el campamento para poder hacerlo. Por ejemplo, voy a usar este aquí. Voy a jugar 2 cartas de mi mano. Y además, como estoy en el campamento, voy a reclamar esta de acá. Porque justo tenía un símbolo de honguito y un símbolo de ave. Por ejemplo. Aquí no lo tengo en este momento, pero es solamente para el ejemplo tutorial. Después supongamos que junté este símbolo, entonces ahora ubico el número 3 y así. Y una vez que este espacio se ocupa, ya no puede nadie más utilizarlo. Esta es como la parte de competencia un poco más directa, pero en realidad no es tan competitivo en ese sentido. Donde sí se vuelve también competitivo es por algunos espacios para sacar algunas cartas. A veces hay algunos espacios que a mí me sirven mucho. Y justo el otro jugador lo puso ahí, ya había otro espacio ubicado acá, entonces no voy a poder sacar esa carta en específico que me sirve. Puede ser un poco complicado. Pero vamos a hacer eso hasta que todos los jugadores hayan jugado sus 5 piezas. Juegan sus 5 piezas, las recuperan, el explorador avanza una roca, cambiamos de jugador inicial y sigue el juego. Usamos nuestras 5 piezas, el explorador avanza y así. Hasta que lleguemos a este punto. Cuando llegamos a este punto ocurren varias cosas. Primero, todas las cartas de aquí desaparecen. Se devuelven a la baraja, a la parte final. Y la S la cambiamos por la N. Y eso es muy relevante porque en la N aparecen cartas que tienen más requisitos pero entregan más puntaje. 2 símbolos de reja me da un símbolo de árbol. Esta me pide 4 tipos de terreno distintos. Esta me pide una garra, una casa y esta separación me indica o anfibio o ave para darme ese símbolo de ahí. Este símbolo también que es muy relevante, sobre todo si aparece aquí y así muchas más cartas. Y también vamos a encontrar que algunas cartas tienen una orientación al revés, por decirlo de alguna forma. No son verticales sino horizontales. Y estas se juegan en la zona superior de mis cartas. Y si se fijan, también algunas tienen requisito, por ejemplo, 2 tipo pasto, un árbol y este símbolo de aquí que vamos a encontrar en esta pieza. Voy a sacar esto un momento, porque estas cartas nunca se juegan sobre las otras, sino que se juegan en su zona especial. Supongamos que tengo los requisitos, juego esta carta y esta pieza la voy a voltear para indicar que ya fue utilizada. Lo mismo, si quisiera jugar más cartas, tengo que tener este símbolo de aquí. Por eso es muy importante esta acción que me da 2 de esas piezas. Entonces voy a poder jugar otra carta que me pida también esos símbolos. Algunas me piden incluso solamente esa pradera, como esta de aquí, por ejemplo. Que me da 2 puntos, pero me pide solamente ese símbolo. Entonces hago la acción, por ejemplo, de robar esta carta de aquí. La llevo a mi mano. Esto se repone automáticamente. Y esta carta la puedo jugar. No hace falta que juegue la que acabo de robar. Y esto se voltea. También aparecen otro tipo de cartas que son estas de objetos especiales que encontramos en el camino. Y estas se juegan directamente sobre estas cartas, siempre dejando la puntuación a la vista y siempre considerando el requisito que tenga. Este, por ejemplo, me pide ese símbolo de requisito que es el símbolo que estamos jugando aquí arriba, así que lo dejamos acá o lo dejamos acá. Como ya está tapado, no puedo seguir jugando objetos que ya encontré en esta carta. Tendré que jugar otro para jugar otro acá. Y no hay ningún símbolo, ninguna carta, perdón, que me pida ese símbolo de mochila. Este es más bien el símbolo final, por decirlo de alguna forma. Por eso les decía
que cuando ya tengan en claro más o menos esto, esta parte de aquí del manual les va a ser muy útil. Por ejemplo, ¿dónde aparece el símbolo famoso de casa? Estoy buscando el símbolo de casa, no lo encuentro. Dice que aparece en la baraja W con una frecuencia de 5 más. Entonces, si voy a hacer la acción robar cartas de una baraja para poder buscar alguna carta en específico y quiero un símbolo de casa, muy probablemente voy a sacar las 3 primeras cartas de la baraja W para poder ver, no viene ninguna, ya, pero igual me quedo con esta y estas dos quedan abajo. Y así vamos a ir jugando. Pero la verdad, ese es el juego. Una vez que termina la partida, cuando ya este explorador finalizó su 6ª ronda, o sea, son 30 turnos, vamos a sumar la puntuación de las cartas que jugamos, de las cartas tanto arriba y abajo, y la puntuación de aquí el campamento. Quien tenga más puntos es el ganador o ganadora. Si se fijan, no es un juego muy extremadamente competitivo. Sí, obviamente a veces ocurre que justo un jugador ocupa el espacio que uno quería, pero tiene diferentes formas de solucionarlo. Si le ocuparon esta de aquí, perfecto, tengo para usar el 3 acá. O si justo querían una carta que estaba al lado pero le ocuparon el espacio, pueden incluso usar la habilidad especial de esta con el 1, que les deja sacar cualquier carta de las 16 disponibles. Entonces hay diferentes formas de resolverlo. O esperar que la suerte les acompañe y poder robar cartas desde la zona de la baraja, buscar algún símbolo en particular. Pero es un juego que no es competitivo en extremo, sino que es más bien relajante. Y de verdad, uno puede quedar casi hipnotizado viendo los detalles de cada uno de los dibujos, buscar el símbolo de cada carta para revisarlo en el libro. Pero es un juego muy muy entretenido, muy relajante. Si están buscando una experiencia más bien competitiva directa, o lo que le ha pasado también a este juego, que lo han comparado mucho con Wingspan, debe ser más que nada por las ilustraciones, no es una experiencia similar a Wingspan, es una experiencia muy distinta. Wingspan también es bonito, también tiene información y uno puede aprender, pero tiene un nivel de competencia muy distinto a lo que ofrece Pradera, así que no hagan el error de comparar uno con otro solamente por las ilustraciones. Pero eso es Pradera.